Queremos recordarles que tenemos un sitio web que es developersstudio.mx e invitarlos a usar la PWA siguiendo estos pasos, con la finalidad de que tengas nuestros videos al alcance de un clic. Sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal developers? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos lo que son los callbacks en JavaScript. Bueno, empecemos a definir qué es un callback. Es una función que se pasa a otra función como argumento que luego se invoca dentro de la función externa para completar algún tipo de rutina o acción, como se muestra en este ejemplo. Bueno, para dejar más claro este concepto, veamos unos ejemplos. Aquí ya tengo un código ya ejecutado en la consola, donde estoy creando una función que se llama saludar, que lo único que recibe es un parámetro, que en este caso va a ser un texto, y tenemos otra función que se llama procesar entrada usuario, que lo que recibe como parámetro es un callback. Entonces, si nosotros ejecutamos procesar entrada de usuario y le pasamos la función saludar, que saludar es una función, y la ejecutamos, nos pide que ingresemos nuestro nombre. Vamos a poner Juanito y le damos a aceptar, y nos dice el mensaje: hola Juanito, que es lo único que hace esta función. Si nos damos cuenta, el que hace el proceso de pedir el nombre es la de procesar entrada de usuario, mientras que el callback despliega otro mensaje donde saluda a este dato que fue ingresado. Si también podemos crear otra función que reciba igual el nombre, pero en este caso vamos a poner que nos despliegue el tamaño del nombre que estamos ingresando. Vamos a usar exactamente el mismo de procesar entrada usuario, pero en este caso voy a pasar la función tamaño nombre, que es otra función, y le vamos a poner Juanito, y el tamaño del nombre es de 7, porque Juanito contiene 7 letras. Bueno, otro ejemplo para entender más esto sería cuando queremos poner una función a un evento en algún botón, en alguna acción que se tiene en el DOM de nuestro navegador. Un ejemplo sería este. Vamos a hacerle un evento al dar doble clic en el body del HTML que está ahorita creado en esta página web, document.body. Aquí ya nos está señalando dónde está el body, y se lo vamos a poner en el doble clic. Perdón, aquí es add event listener. Aquí es donde nos pide el callback. En este caso yo voy a crear una función que lo único que va a hacer es llamar a procesar usuario y con el callback de saludar. Entonces, al dar doble clic dentro del body, me tendría que pedir el nombre del usuario. Entonces, Juanito. Y como podemos ver, funciona.
Esto sería todo por este video. No olvides suscribirte y darle like. Bye.